Buenas noches a todos, qué grato volvernos a encontrar en este tiempo de diálogos. Es un placer seguir continuando con nuestra serie Ayuda, somos padres. La semana pasada empezamos el tema de usted está al mando, ¿no? Y fue un momento cuando compartimos con la presencia de Sofi, que hoy nuevamente nos acompaña, y el pastor Norberto, junto con el pastor Fabián. Y hoy estaremos los tres continuando con el tema de usted está al mando. Y vamos a estar desarrollando este tema en la tarde de hoy y esperamos que sea de mucha bendición para todos ustedes y nosotros también. Pastor Norberto, bienvenido. Gracias, Pastor Carlos. Buenas noches para todos. Sofi, bienvenida. Gracias, buenas a todos. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción recogiendo un poco lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada estuvimos hablando primeramente que había una confusión acerca de la autoridad, ¿no, pastor? Muchos no comprenden qué es la autoridad, cuál es su ejercicio, cómo funciona, cómo se desarrolla, por qué tengo autoridad, ¿no? Y hay mucha confusión en el mundo, pero Dios nos hacía una declaración de cuál era la autoridad. Y Pastor Norberto, ¿nos recuerdas un poco cómo fue esa definición de autoridad que aprendimos? Sí, la base de la autoridad, que, bueno, y hablando específicamente del contexto de padres, tenemos autoridad como padres porque Dios nos ha llamado a ser autoridad en la vida de nuestros hijos. Por tanto, cuando actuamos en la autoridad de Dios, somos representantes de Dios en la vida de nuestros hijos. Y al mismo tiempo somos agente de formación en la vida de nuestros hijos. Y esa es la base de nuestra autoridad como padres, el llamado que Dios nos ha hecho y el encargo que nos ha hecho para instruir, guiar, disciplinar, corregir a nuestros hijos. Sí, era claro entender de que era también un llamado de Dios, ¿no? Ese llamado de Dios en el que incluye una tarea muy clara y muy específica que no se ha tenido en cuenta dentro del desarrollo de la tarea de padres, que es pastorear el corazón de los hijos, ¿no? Esa autoridad delegada por Dios para ser un agente de Dios que va a hacer un trabajo en el corazón de los hijos. Y es una responsabilidad de los padres que no puede ser que los padres no la pueden soltar o delegar, ¿sí? Asimismo, ni a las instituciones educativas, ni a las instituciones eclesiásticas, ni a ningún otro ente, sino que es una delegación de autoridad de Dios, es un llamado de Dios para que haga esta tarea. Y estuvimos trabajando en ello y había un texto de Génesis que nos afirmaba esto, ¿no, pastor? Tú lo tienes, creo que Génesis 18, miremoslo, Sofi. Génesis 18, 19. ¿Lo puedes ayudar Sofi? para leerlo? Sí, yo lo he elegido, a Abraham, para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Okay. Ahí hace la afirmación de yo lo he elegido, ¿no? El Señor. Así que teniendo como base esta introducción de que Dios te ha llamado a cumplir esta tarea de pastorear a tu hijo, y un pastoreo que se va a desarrollar a través de instruir, enseñar, crear y entrenar a tu hijo. ¿Para qué? Para que obedezca al Señor y para que viva para su gloria, ¿no? Esa es una tarea tuya. Entonces vamos a continuar con nuestro tema en el día de hoy y vamos a ir al tema de estamos llamados a la obediencia. En este llamados a la obediencia es importante que todos comprendamos un gran principio sobre el cual todos los seres humanos estamos sujetos. Para eso queremos hacer una pequeña representación de un diálogo entre padre e hija y que nos va a ayudar a ilustrar efectivamente el principio que queremos compartirle de este primer punto de llamados a la obediencia. Así que Norberto en su papel de papá y Sofía en su papel de hija nos ilustrarán este diálogo. Tú no obedeciste a papá, ¿no es cierto? No. ¿Recuerdas lo que Dios dice que papá debe hacer si desobedeces? ¿Castigarme? Correcto. Debo castigarte porque si no lo hago, entonces yo estaría desobedeciendo a Dios y tú y yo estaríamos haciendo lo incorrecto. Eso no sería bueno ni para ti ni para mí, ¿cierto? No. Bien.
¿Qué le comunica este diálogo a ustedes entre padre e hija? Un papá que quiere corregir a su hija y una hija que está aceptando la corrección. ¿Qué le comunica? ¿Qué te comunica a ti, Pastor Norberto, como papá? Que de alguna manera sí está este padre, o yo como padre estoy demandando un sometimiento. Pero yo estoy demandando ese sometimiento porque yo estoy sometido. Entonces, hay una autoridad que yo estoy ejerciendo, pero la ejerzo porque yo también estoy bajo autoridad. Y creo que ese es el principio correcto según la Escritura. Yo estoy llamado a ejercer una autoridad, pero porque yo también estoy bajo la autoridad de Dios. Y la estás comunicando, ¿no? Y O sea, la estoy ejerciendo, comunicando, la estoy poniendo en obra, la estoy poniendo en acción sobre la vida de mi hija. sí, es importante cómo el padre en este diálogo comunica que lo que hace, él también lo está haciendo en obediencia a Dios. Y es lo que tú estás reafirmando. Y tú, Sofi, como hija, ¿cómo es qué te comunica este diálogo como hija? Una incomprensión del sometimiento y de la autoridad por ahora. O sea, en el acto de que voy a recibir una disciplina. Pero puede ser que más adelante lo entienda. Solo que ahora no veo ese futuro. Ya. Y vemos que el comunicarle el padre al hijo que lo está haciendo en obediencia a Dios, ¿qué comunica a ti? Me comunica que, o sea, él está en representación de Dios y que mi rebelión fue contra Dios y que él es representante de Dios, por eso me está disciplinando. Es muy bueno eso que dices, porque ahí afirma el principio de que todos estamos bajo obediencia. O sea, el padre es un representante de Dios, como lo dice Sofi, un representante, alguien que está ejerciendo una autoridad que es delegada por Dios, por mandato de Dios está haciendo lo que tiene que hacer, y un hijo que está comprendiendo que el padre, que está siendo guiado a obedecer a Dios entre lo que el padre le está instruyendo. Es claro y es obvio que el padre no le está instruyendo en lo que él quiere, ¿no? Sino en los principios de Dios. Está entrenando a su hijo para la obediencia, está entrenando a su hijo para someterse a Dios. Por eso trae a Dios por delante de su ejercicio de corrección. Debo de hacerlo porque si no yo también estaría en desobediencia. Y qué valioso es que los padres, los hijos lleguen a comprender eso, que los padres están ejerciendo una autoridad que fue dada por Dios, de tal manera que si no lo hacen, ellos también estarían en desobediencia al Señor, ¿no? Muy poco se logra ver ese matiz, ¿no, pastor? Sí, ese es el tema, ¿no? O sea, entender claramente, pero primero hay que entender lo que hablamos hace un rato, el llamado, o sea, que la paternidad es un llamado y que las acciones parentales de corrección y disciplina son un mandamiento. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, dice el proverbista a su hijo. Entonces, si un padre, volvemos a retomar un poco, si el padre no entiende su llamado, si los padres no entienden su llamado, si no entienden que es un mandato del Señor, si no entienden que son agentes de corrección, dirección, guianza y de crecimiento en madurez para los hijos, pues no van a ejercer bien la autoridad que se les ha dado y el llamamiento que se les ha hecho. Así que lo primero que necesitamos, padres, es una comprensión de este principio que ha expresado el pastor Norberto. Debe usted entenderlo bien, de que usted ha sido llamado. Entenderlo significa de que usted también comprende que es Dios el que le ha dado esa autoridad y que es usted el que asume la responsabilidad y actúa en frente a eso. Para eso yo creo que sería bueno hablar un poquito de la confianza para actuar en ese principio, ¿no? Porque se necesita confianza. A veces dudamos de que Dios nos haya llamado a esa tarea. A veces también como que la delegamos, pero también como que no queremos ejercerla, ¿no? Porque no es una tarea fácil, realmente no es una tarea fácil, es una tarea ardua, ¿cierto? Y con tanta ocupación hoy día, tendemos a delegarla o a dejarla a un lado simplemente, pero se requiere confianza para actuar. Así que en eso usted no debe preguntarse ni dudar
querido hermano, de que Dios lo llamó a eso. Queremos darle confianza, suma confianza de que usted está al mando de la crianza, de la enseñanza, del entrenamiento y de la instrucción de sus hijos. Tome confianza en eso. No debe dudar, nadie puede cuestionarle eso, ni la sociedad misma, que hoy día hay tanto tema sobre cómo quiere quebrar la confianza de los padres en desarrollar esa autoridad. No debe dudarla, ¿no? Hay algo que me parece que en la sociedad se maneja, y es que de alguna manera los padres han llegado a pensar que necesitan la aprobación de sus hijos. Y a veces los chicos tratan de manipular, y entonces si se les corrige y les duele, ya no te quiero. Y el papá como que, o la mamá como que lo toma y dice, ay, no, ya no me quiere. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, y eso es algo que no, así decíamos hace un rato, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender el llamado, necesitamos entender que somos agentes de Dios en la crianza de nuestros hijos, necesitamos entender el mandato, pero lo que no necesitamos es la aprobación de nuestros hijos. Nosotros tenemos que tener claro el papel que tenemos que ejercer en ellos, con cuidado, con equilibrio, sin maltrato, pero no necesitamos la aprobación de nuestros hijos. No podemos estar preguntándole a ellos si ellos quieren aceptar la autoridad de Dios, si están de acuerdo en aceptar la autoridad de Dios. Hay cosas que nosotros tenemos claras y debemos actuar en referencia a esas cosas que la palabra nos deja claras que tenemos que hacer. Y hay veces que hasta a veces nosotros los mismos hijos tenemos más confianza que ustedes para revelarnos. O sea, decimos con más confianza, si usted me da una orden, con toda seguridad no lo voy a hacer y me largo. Y tiro la puerta o lo que sea, y el papá, ay, ¿qué hago? Ay, sí, lo que sea, no sé qué hacer. Y los hijos manejan así a los padres con este dedo, los manipulan y todo, teniendo más confianza para actuar que los mismos padres. Claro. La confianza para actuar versus la confianza para revelarse de los hijos, ¿no? Que se expone. Y es cierto, no tenemos que pedirle, usted no tiene que pedirle permiso a su hijo para actuar dentro de los principios de Dios, aplicar la autoridad para enseñarle, instruirle y pastorearle y guiarlo. Esto es una tarea que debe hacerlo. Por lo tanto, la aprobación de su hijo no es necesaria. Ni la aprobación de la sociedad, ¿no? Hoy día por eso hay un programa cristiano que le dice a la sociedad cuando ha tratado de educar a sus hijos en el área sexual, ¿cierto? Y con mis hijos no te metas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un llamado de Dios, y si usted es creyente de saber que asumió esta responsabilidad para actuar. Pero andemos un poquito más en esto de lo que es el mandato de Dios para actuar. Pastor Norberto, ¿qué significa ser agente de Dios como padre? Bueno, ser agente de Dios como padre, tenemos que entender nuevamente, vamos al punto, que es un mandamiento. Los mandamientos de Dios no son opcionales. Todo padre creyente, todo padre cristiano tiene que entender que debe ocuparse de la crianza de sus hijos, que debe ocuparse de la disciplina de sus hijos, que debe ocuparse de la instrucción de sus hijos, que debe ocuparse de la guianza de sus hijos y entender que es un deber delante de Dios y que está actuando y haciendo las cosas bien. Y en ese sentido es una responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de dirigir, de criar, de guiar, de enseñar a mi hija, los padres cristianos, a sus hijos delante de Dios. Es una responsabilidad. En algún punto de la vida, cuando estemos delante del Señor, creo que el Señor nos va a llamar y nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con la vida de tu hijo, del hijo que yo te di o la hija que yo te di? Y ahí tenemos que pensar claramente qué vamos a responder. ¿Yo qué hice? ¿Yo asumí esto como una responsabilidad? ¿O no lo asumí como responsabilidad? ¿Qué hice yo? Entonces creo que desde ese punto de vista tenemos que tener claro y también, el papel que tenemos. Yo creo que agente de Dios también tiene que ver con la representación de Dios, ¿no? O sea, es valorar ese llamado y esa autoridad delegada donde en mis palabras, en mis actos, en mi manera en cómo me comunico hacia mi hijo, en la manera en cómo los disciplinamos, los enseñamos, los instruimos y los criamos,
debe haber un reflejo de Dios. O sea, es como aquel embajador, ¿cierto? Que está en un país y está representando una nación. Tiene que dejar el nombre de la nación en alto al dar la imagen adecuada, correcta que es de la nación. Igual nosotros, como agentes de Dios, tenemos esa autoridad de Dios para representarlo. O sea que no es cualquier cargo el que Dios nos ha otorgado, no es cualquier responsabilidad, es una autoridad honrosa, es un papel de alta estima el ser padre, que debemos de hacerlo con la misma estima, honra que Dios merece hacia el Señor. O sea, si como padres honramos a Dios, tenemos que saber que lo representamos a Él y que lo que le reflejamos a nuestros hijos va a tener un efecto en la manera en cómo ellos asimilan a Dios, ¿cierto? Eso va a tener un efecto claro. Si ven a un Dios, si ven a un padre airado, van a empezar a percibir a un solo Dios de ira, ¿cierto? Si no hay amor, si no hay los atributos completos de Dios dentro de la tarea, por eso nos demanda mucho como padres conocer al Señor. O sea, de verdad entrar en un crecimiento de conocer y entender a nuestro Dios y de pedirle que tome nuestras vidas y las moldee a su imagen para que en este ejercicio de tarea seamos buenos agentes de Dios que los representamos. ¿Tú cómo ves eso, Sofía, desde tu perspectiva como hija? De que los padres sean agentes de Dios y representantes de Dios en el ejercicio de su autoridad para criarlos. Sí, yo creo que es lo ideal. Y pues yo con mi papá lo vi. Pero siento que pues muchas veces no sucede, ni en la sociedad ni en la iglesia, es como en estos últimos años. O sea, como que son dos extremos, o descargan la ira completamente o sea, creando miedo a los hombres, o no tienen ninguna autoridad. Y puede ser que no estén ausentes, sino que no son capaces de asumir esa responsabilidad y la sueltan. Entonces, y encontrar el justo medio, ¿no? Porque el punto es encontrar el justo medio, o sea, somos seres humanos. Y honestamente yo creo que en algún momento sí discipliné a Sofi con ira, no con un castigo justo. Bueno, Sofi lo afirma. No creo que siempre, creo que sí, de todas maneras sí traté de buscar el equilibrio, pero no es fácil, o sea, esto no es una tarea fácil. Y no sé, por ahí creo que hay un libro que se llama que tener hijos es para valientes o algo así, porque esto es complejo, porque esto es de dolor, de pensar, de aún arrepentirse de los errores propios, pero también de tener claro cuál es el papel, y por lo menos en el caso de cómo se está manejando hoy en día la crianza de los padres, que al parecer nosotros parecemos como simplemente los meseros de la casa. Entonces, ¿qué quieres, hija mía? ¿Qué quieres, hijo mío? En todo sentido. Y por lo menos en la nutrición tenemos claro que no es así. En la nutrición tenemos claro de que si uno se pone a preguntarle a los pelados, venga, ¿qué quiere de comer? ¿Qué quiere desayunar? ¿Qué quiere almorzar? ¿Y qué quiere de cenar? Comida chatarra. Obviamente, claro, un pelado va a decir, no, hamburguesa, perro caliente, dulces, chocolatines, gomitas, quipitos. Pero, o sea, ningún padre haría eso porque sabe que es malo para sus hijos y puede venir un llamado de atención hasta la autoridad. Venga, ¿usted cómo está criando a su hijo dándole solamente eso? Tiene que darle verduras, tiene que darle ensalada, tiene que darle fruta, tiene que enseñarle como muchas cosas. Usted está al mando. Usted está al mando, usted debe de alguna manera sí irle dirigiendo. Y hoy lo que vemos en la sociedad en general o en muchas casas, en muchos hogares, es que los padres simplemente le preguntan a los hijos, ¿qué quieres? Siempre es un mesero. ¿Qué quiere? Un mesero de la casa. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere ponerse? ¿Qué quiere? ¿Qué ropa le gusta? ¿Qué va a hacer del tiempo libre? Y no estamos pendientes de lo que ellos necesitan y de lo que les puede hacer daño y de las cosas que tienen un trasfondo cultural que puede afectar a sus vidas. Sí, y es la falta de sabiduría en comprender en qué momento es que vamos a empezar a darle el espacio para que ellos decidan, ¿no? Pero al entender de que nosotros tenemos un llamado como padres a ejercer una autoridad, nosotros estamos al mando, ¿cierto? Y hay momentos, y debemos de entender de que nosotros estamos guiando a los hijos, entrenándolos para que aprendan a obedecer. Y si nosotros estamos en total disposición a servirles y a qué quieres, qué deseas, entonces él está aprendiendo que él es el que toma las decisiones en la casa.
y que si las cosas en la casa no se ajustan a sus determinaciones, pues eso es lo que va a generar más rebeldía, más tratar de buscar lo que él quiere, lo que él desea, ¿cierto? Cuando muchas veces en la vida y en el caminar en el Señor vamos a tener que aprender a doblegar nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos al Señor, para ver lo que el Señor quiere hacer, que es mucho mejor. Y eso que tú dices es muy clave. Empieza por pequeños ejemplos como los puso el pastor, la comida, el vestido. Nosotros tenemos que aprender a entender, estamos al mando. Y ya va a llegar una etapa donde el hijo va a tomar sus propias decisiones. Ya va a llegar una etapa donde él va a tener en cuenta a Dios. Si lo hemos entrenado bien, va a tener en cuenta a Dios para tomar decisiones. Si no, todo se va a basar en sus deseos, en sus pensamientos. Pero si en esta etapa de la niñez, ¿cierto? Mientras están bajo la cobertura como padres, los entrenamos para que obedezcan al Señor, cuando esté esa etapa, van a decidir. ¿O tú qué crees, Sofía? Sí, pues sí. En tu experiencia como hija. Pues aún no he llegado como a la madurez total de la adultez, pero yo siento que sí que o sea, van germinando de a poquito cosas en mí como sembradas. Entonces, pues de toda la infancia fue como sembrarlo y ahora la adolescencia fue como echarles agua y todo, y creo que ahora ya estoy viendo como ciertos frutos. Porque, o sea, al haber visto a mi papá y a mi mamá como en ciertas cosas, en ámbitos, no sé, por ejemplo, laborales, ya cuando termine la carrera voy también a imitarlos en eso. Entonces, pues antes no lo comprendía, lo que siempre como que resaltó, antes no lo comprendía, pero ahora que ya estoy como creciendo, bueno, ya crecí y ya estoy llegando a la adultez, es como va cobrando sentido y eso va influyendo en cómo me relaciono con Dios y con los demás. Quiero traer un tema y de pronto lo hablamos un poco con Sofía, y que hoy día se está viviendo de manera fuerte y muy general en el ambiente cristiano. Los padres no llevan a sus hijos a las iglesias porque no quieren obligarlos, ¿cierto? Como hay historias de los que sus padres, aun cuando el niño no quería, lo llevaban a la iglesia, aun cuando el adolescente no quería, lo llevaban a la iglesia. Esa es la historia de Sofía. No, pero no solo la de Sofía, conocía a otros. Yo recuerdo unos padres que hablaba con ellos, sus hijas ya tenían 23, 24 años y aún estaban en casa, ¿cierto? Ya se habían graduado como profesionales y ellos les decían, mientras estés en nuestra casa y bajo nuestra cobertura, los domingos vamos a iglesia, a mujeres de 23 y 24 años. Y tú siempre veías a esa familia llegar aquí completa. Y es un gran ejemplo de papás que han asumido el mando. Uh-huh. No que están que no quiero obligarlos, no. Estás al mando. Pero ¿podemos hablar un poquito sobre eso? ¿Qué beneficios, Sofía, hay de que los padres, tú que pasaste en esa historia, qué beneficios les ves hoy día a eso? No, pero es diferente la época. O sea, ya que cuando tengo 23, 24, yo creo que ya tendré cierta autonomía económica y todo para decirle a mi papá, si no quiero ir a la iglesia, no voy. Uh-huh. Mientras que a los 12 yo no podía decir eso. O sea, pues no tenía ningún... Cuando tienes autonomía, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí, yo siempre le digo a los pelados y a los papás aquí, por ejemplo, en el ejercicio de la tarea del liceo, yo le digo, a ver, yo no entiendo porque los papás dicen eso, no, yo no lo voy a levantar y yo no lo voy a obligar. A ver, pero sí los obligan a venir al colegio. ¿Por qué los obligan a venir al colegio y no ir a la iglesia? Ay, porque es que el colegio les va a proveer cosas positivas y la iglesia no. Ajá. ¿Por qué los levantan y los llevan al entrenamiento el sábado y el domingo temprano y a la iglesia no? Ay, porque es que en el entreno, pues que puede llegar a ser una estrella de fútbol o de lo que sea. Es que eso es bueno para su vida. Y crecer, aprender las verdades de la palabra, escuchar las enseñanzas, ¿eso no es bueno? Entonces es que el problema es que son contradicciones, ¿ya? Y también una clara incomprensión de su responsabilidad delante de Dios frente a la crianza de sus hijos. Va a haber un tiempo en que los hijos van a salir del hogar. Va a haber un tiempo en que ellos se van a ir. Pues algunos se van en su etapa de universidad, van a otras ciudades o países a estudiar. Otros están acá, se casan y se van. Van a salir. Pero si en ese tiempo de formación y en ese tiempo en que estuvieron bajo tu cobertura no se aplicó el llamado a ejercer la autoridad
para tú estar al mando y tus hijos estén sujetos a la autoridad tuya, significa que no hay una clara comprensión de a quién están representando y de a quién están honrando. Porque Dios dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, ¿cierto? ¿Para qué? El día del reposo, el día para buscarlo. Y debe haber un día en que nosotros lo buscamos. Entonces, si no le enseñamos a nuestros hijos a obedecer esos principios, ¿cómo vamos a esperar mañana, el día de mañana, que ellos se congreguen, que ellos busquen a Dios, cuando nosotros mismos no aplicamos esos principios? Y hablando de principios, por ejemplo, Sofi dice algo, pero se expone. Porque ella dice, no, pues yo de pronto voy a cuando tenga 23 años y tengo mi autonomía económica, entonces yo puedo tomar mi decisión y digo, yo no voy a la iglesia. Entonces se va a exponer a otro principio que está en la Escritura. Y es cuando, no tanto el de honrar, hija, es el que el Señor le reclama a Elí por medio de Samuel. Tú honraste más a tus hijos que a mí y no estorbaste sus malas acciones o su pecado. Y Sofi sabe que eso lo va a tener toda la vida. Si sea una vieja de 40 años, tenga sus hijos, tenga su hogar. Si ella está haciendo algo que no está honrando a Dios, téngalo por segurito, y ella lo sabe, que su papá va a estar ahí como un Cirili. Así sea que sea como un Cirili nomás. Quizás ya no tengo la potestad de obligarle, pero sabe que siempre voy a estar estorbándole. Entonces el punto es ese. Principios. Como padres tenemos que tener claro cuáles son los principios que tenemos que enseñar, tener claro que tenemos una responsabilidad y tener claro que los chicos, Sofi, y los niños y los jóvenes y el ser humano en general aprende a tomar decisiones no en la libertad de hacer lo que quiere, sino viendo cómo sus padres toman decisiones y tomando ese ejemplo para sus vidas. Entonces, porque el tema es, no es que hay que enseñarles a ser autónomos, es que hay que enseñarles a que tomen sus decisiones, y la forma es dejándolos al garete, dejándolos ahí que hagan lo que quieran, que coman lo que quieran, que vean las series pro ideología de género que quieran, viendo las películas de terror y todas esas maquinaciones hasta satánicas a veces, porque tienen que aprender a discernir ellos solos y comer comida chatarra y vestirse, en el caso de las niñas, a veces como si fueran mujeres que no tienen una moral cristiana. Entonces, ahí es donde sí hay que analizar y ver cómo es que los chicos van a tomar decisiones, cómo van a aprender a tomar decisiones, dejándoles la libertad de hagan lo que quieran o guiándoles a través del ejemplo de los padres fieles delante del Señor, que instruyen y moldean sus vidas a través de los principios bíblicos. Y has tocado algo, ¿no? Muy sensible. Cuidado con ser agentes promotores del pecado. O sea, como Elí, que no corrigió el pecado de sus hijos, no lo estorbó. Pero lo terrible es que se promueve. O sea, no, está bien, quédate. Si no quieres ir, no. Exacto. Y tiene 12, 13, 15 años, está bajo la cobertura de los padres, come de su trabajo, de su salario, pero tú estás al mando. Volvemos a ese punto de la confianza. Toma confianza. Tú estás al mando y tus hijos no deben cuestionar eso, ¿cierto? Cuando lo cuestionan, lo hacen, pero tú no debes de intimidarte por eso, sino tú debes de establecer. Y aún, mira, si hace poco, hace unos años apenas conociste al Señor, el Señor transformó tu vida y eres una nueva criatura, y como padre ahora estás tratando de guiar a tus hijos, tienes todo el respaldo de Dios para empezar a ejercer la tarea. Y decirles a tus hijos, hasta el día de hoy que no conocía a Cristo, es cierto que yo me conducía así, no asumí la responsabilidad como padre, pero hoy día entiendo que es una responsabilidad mía, por lo tanto, a partir de ahora nos vamos a conducir así, agradando al Señor, porque eres un agente de Dios, un representante de Dios. Esto nos ayuda como que a avanzar un poquito hacia el tema de la crianza definida, ¿no, pastor? Y nos ayudaría a entender entonces cómo sería una crianza definida que nos permitiría desarrollar esa autoridad en el Señor. Y vamos a mirar eso entonces. Al hablar de una crianza definida, algo que tenemos que ver es que nuestra cultura ha reducido el tema de la crianza a simplemente que los padres tienen que ser o proveedores o cuidadores, ¿cierto? Proveer todo lo que necesitan y cuidar de que no les pase nada, ¿cierto? Hoy día todo el mundo va en ese enfoque, ¿no? Porque ha sido reducida esa tarea a eso.
Pero la verdad es que esta es una tarea más profunda, es una tarea más que tiene mayor contenido y mayor trabajo, ¿no? Porque consiste en pastorear el corazón de sus hijos. Así que si queremos tener una crianza definida, debemos comprender que nuestro trabajo es arduo, tiene trabajo y hay que hacerlo, pero tiene unas recompensas hermosas. Y entender que para poder pastorear bien el corazón de nuestros hijos, como padres tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, pero también en el conocimiento del corazón de nuestros hijos. O sea, entender cuáles son sus inclinaciones, ¿cierto? Cuáles son sus deseos, sus anhelos, sus necesidades, ¿sí? Cuáles son las cosas que le atraen, que le gustan. El padre debe conocer el corazón de su hijo para saber en qué manera lo debe entrenar y en qué manera debe aportarle a él en ese crecimiento, en esa crianza definida para ser una persona que obedece a Dios y glorifica a Dios en su vida. Por ello yo creo que para poder tener una crianza definida debemos tener objetivos claros, ¿cierto? Sí, antes de ir a los objetivos claros, quisiera hacer una reflexión. Algo tan claro en el sentido de que la cultura y la ley exigen principalmente y primordialmente, quizás no del todo, pero sí principalmente de los padres, por ejemplo, está claro en el tema de la cuota alimentaria. Si un padre, pues que por alguna razón se han separado papá y mamá, no cumple con la cuota asignada, la ley le cae encima y lo puede molestar, lo puede... Pero puede ser que el padre dé para la cuota alimentaria, pero no hay ninguna ley que le obligue a un padre a pasar tiempo con sus hijos. No hay ninguna ley que le obligue a un padre a preocuparse por el área espiritual y emocional de sus hijos. La ley solo castiga el tema alimentario, el tema físico. Entonces, si esperamos que la ley y que la sociedad nos digan cuál es nuestro papel como padres, nos vamos a perder en el camino. Claro. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Y tenemos que entender que nosotros no somos padres proveedores, que no somos simplemente proveedores, no somos una maquinita de expendio de comida o un cajero electrónico que suelta plata, quiero plata, tenga, quiero dispositivo, tenga dispositivo. Otra vez, hemos sido llamados a ser padres pastores de nuestros hijos. El primer pastoreo que va a conocer un ser humano debe estar en su papá y su mamá, no en el pastor de jóvenes o el pastor de niños de la iglesia. Entonces los padres tenemos clara una tarea profunda, una tarea espiritual, una tarea que involucra todo el ser, que involucra tiempo y que involucra una importancia máxima en la vida de los chicos, y es ser padres pastores. Quería enfatizar esa parte. Y en ese sentido, como padres, nosotros somos los que les damos la cosmovisión a nuestros hijos. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Cuando dice el Señor, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tarea de los padres es enseñarles a nuestros hijos cristianos a entender la vida desde la perspectiva bíblica, y eso tiene que ser, en un sentido, es darles cosmovisión cristiana, mostrarles cómo ve Dios el mundo, cómo ve Dios la creación y cómo se presenta la perspectiva de la vida, del mundo, del universo, de la existencia humana a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que de una u otra forma ya estás dándolo el objetivo, ¿no? De la crianza y la enseñanza hacia los hijos, ¿no? Es una tarea que hay que hacer, pero tiene un objetivo. Y nunca debemos olvidarnos de esa meta, ¿no? Que ser padre significa trabajar en el nombre de Dios, trabajar en representación de Él, para darle dirección a los hijos, para darles instrucción, para darles enseñanza de Dios, de la palabra de Dios, a fin de que ellos aprendan a obedecer, a seguir a Dios, a creer en Él, a confiar en Él y obviamente a vivir para la gloria de Dios. Eso es un objetivo clave y fundamental. Creo que cuando hay objetivos claros,
todas las tareas y dinámicas al interior del hogar de crianza, disciplina, corrección, tienen un objetivo, tienen que tener un propósito. Los objetivos no pueden estar desviados y enfocados solamente en el papá. Yo soy la autoridad, es que yo quiero que se haga esto, yo quiero que se haga así. No, es el Señor. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. Todos estamos sujetos a obediencia. Y aquí el propósito, el objetivo lo traza es Dios. El propósito lo traza Dios en su palabra. Por lo tanto, nosotros no creamos hijos para nosotros, sino para Dios, ¿cierto? Como me gustaría que de pronto hiciéramos como una dinámica en que favorece tener objetivos, un objetivo claro dentro de la crianza, ¿no? No sé si tengas algo que aportar antes, Pastor Norberto o Sofía, antes de ir a este ejercicio, frente a lo que estamos diciendo, que hay que tener objetivos claros. Creo que pues simplemente decir que padres pastores, acuñando este término nuevo, digámoslo así, padres pastores, un padre pastor debe conocer a sus hijos. Si no los conoce, pues no sé qué trabajo tan bueno y tan efectivo va a hacer. Entonces, como padres estamos llamados a conocer a nuestros hijos. Y a partir de ahí, pues claro, si los conocemos, podemos plantear los objetivos claros para ayudarles a encaminar su vida. Vamos a hacer una evaluación de lo valioso que puede ser el tener este objetivo claro de crianza y de formación de nuestros hijos. Y vamos a hacer como una matriz DOFA, ¿no? Y esta nos la va a resolver Sofi. Entonces, Sofi, ¿qué debilidades tú ves como hija y los hijos ven cuando en el hogar no hay objetivos claros de crianza? ¿Qué debilidades ves? Que pues como una desviación pues constante. Al no saber un rumbo exacto, se van tomando diferentes caminos que lo que genera es inestabilidad. ¿Y los hijos perciben inestabilidad? Sí. Ok. Ahora, ¿qué oportunidades hay buenas que favorece, ¿cierto? ¿Qué cosas buenas traerán el tener objetivos claros en la familia? ¿De qué? Pues primero, pues estabilidad, lo contrario de la inestabilidad. Y sí, no sé, pues, ¿qué más ves? Las oportunidades, bueno, que hay muchas oportunidades, ¿no? Que hay oportunidades para encaminarlos bien. Si descubrimos los talentos que hay en ellos y los conocemos bien, podemos encaminarlos desde pequeños ya en esas cosas en las que en algún momento, al pulirlas, pueden ser la vocación de su vida. Sí, yo veo como oportunidad también que el corazón de ellos se va preparando para ver a Dios, o sea, en el caminar van empezando a ver a Dios en medio de esa crianza y de esa formación, con ese objetivo claro de vivir para Dios, porque van avanzando y a medida que van avanzando, van viendo de una manera viva, experiencial, cómo Dios se va revelando a sus vidas y van comprobando que eso que les han enseñado y les han instruido es verdad, ¿no? Pues yo creo que hasta ahora lo estoy empezando a comprobar. Pues creo que con una laguna muy amplia. O sea, no creo que es algo como que... Sí, como que sucede constantemente. Por ejemplo, en mi caso, Claro. que fui instruida y todo, pues... Pero da esa oportunidad, ¿no? A que prepara el corazón como Juan el Bautista, ¿no? He sido enviado para preparar el camino del Señor. Y ya cuando venía el Señor, les era más fácil creer, ¿no? Yo creo que da la oportunidad para ese encuentro. Ahora, ¿qué fortalezas, Sofi, ves como los hijos ven en que haya este objetivo claro de crianza y de ejercicio de la autoridad de los padres? ¿Qué fortalezas hay? Pues una imitación, pues al ver una figura sólida adelante, ven, o sea, quién imitar. Okay. Y lo imitan, Modelo. un modelo. Okay. Entonces, Modelo. de acuerdo a esa figura sólida. Ajá. Porque si es líquida, pues no creo que no la pueden captar en toda su esencia. Ven esa coherencia y esa firmeza constante, ¿no? Esa seguridad, todo lo que hablamos de confianza, de humildad, de todas esas Yo características. creo que todos necesitamos un soporte en la vida, ¿sí? Una plataforma desde donde asentarnos, o como los fundamentos de un edificio, o algo que nos dé soporte en la vida para proyectarnos y como que impulsarnos para seguir adelante.
Y yo creo que una crianza con objetivos claros provee eso, provee una plataforma clara para que el ser humano se impulse con claridad, se realice, porque cuando no hay objetivos claros, como tú decías, hija, es como hay algo gelatinoso, como que no hay firmeza, no hay estabilidad, no hay claridad. En cambio, cuando hay objetivos claros para la vida, cuando de padres, nosotros como padres podemos ayudarles a nuestros hijos a plantear objetivos claros en la vida, eso les da una base, una certeza para saber qué debo hacer, dónde estoy parado, dónde estoy parada y para dónde puedo ir. ¿Cómo es que decía el pastor Mutre lo de la flecha? Que hay gente que tira... Mutre, el presidente de la Alianza Ecuatoriana, cuando él daba clase en el seminario, él nos decía, hay gente que tira una flecha y donde la flecha cae, primero tira la flecha y la flecha llega y después va y le pinta los círculos al lado y dice, ay no, yo le pegué al blanco. Mentira, no le pegó al blanco, tiró la flecha a cualquier lado y después fue y hizo los monachos. Y así es mucha gente. Ay no, yo pensé eso para mis hijos. ¿Cuál nunca lo pensó ni lo preparó para eso? Eso salió ahí porque la gracia de Dios se lo permitió. Entonces, creo que en todo, y aún en la crianza de los hijos, tenemos que tener objetivos claros. Claro, objetivos claros. Ahora, ¿qué amenazas hay cuando no hay este objetivo claro en la crianza de nuestros hijos? ¿Qué amenazas hay? Inestabilidad, frustración, me parece a mí, inseguridad, desilusión, y puede ser que hasta fracaso. Fracaso en la fe, ¿no? En la fe y aún en la vida. Y en la vida. ¿Ya? Porque si desde pequeños no entendieron cuál era el objetivo, que la vida era para honrar a Dios, honrar a los padres, honrar a los demás, pues esa flecha salió por ahí en alguna parte de Totío, se estrelló. No dio ni Ni siquiera dio en el árbol, Sí, o sea, por lo sí. menos se hubiera pegado por el ladito del árbol, pero Claro. ni siquiera le pegó al árbol. Es un peligro grande, es un peligro gigante. Así es. Ahora, una crianza definida también debe ser acompañada de humildad, ¿no? Ajá. Y esta es un área muy importante que los padres necesitamos crecer en ello, ¿no? En esa humildad frente a la crianza. ¿Por qué? Porque también pecamos, también nos equivocamos, también fallamos en darle en el blanco, pero cuando hay una conciencia de la responsabilidad, somos personas que entendemos que estamos sujetos a Dios y debemos hacer esa tarea con humildad, y eso también aplica a nunca mostrarnos como mejores que otros, ¿no? Nuestros hijos son pecadores, todos por esencia nacemos pecadores, pero eso nos ayuda a ser considerados en su condición de pecado, más no alcahuetas, ¿cierto? Pero de que también nosotros somos pecadores, ¿cierto? Para que cuando los momentos en que nos equivocamos, fallamos y aún nuestros hijos nos ven pecar, tener la capacidad de pedir perdón. Cuando nos equivocamos, puede ser en una enseñanza, en una instrucción, en una corrección, ¿cierto? En algo que les hemos guiado y que sabemos que ha sido equivocado o incorrecto la forma en que lo hicimos, o pecaminoso, o nos han visto pecar, y nosotros no debemos de tener la capacidad de primeramente ante Dios, reconocer nuestro pecado, nuestra falta, pero también ir ante ellos o ante aquel que hemos pecado, y si ellos lo observan, de que hemos pedido perdón y que hemos querido restaurar y restituir lo que hemos hecho mal, ¿no? Ese es un área bien fuerte, ¿no? Porque hay muchos que se cierran y es como si los hijos no tuvieran derecho a pecar, pero los papás sí, ¿no? Si los hijos no tuvieran derecho a maldecir, pero los papás sí. Los hijos no tienen derecho a embriagarse, pero los papás sí se embriagan. Los hijos no tienen derecho a fumar, pero los papás sí fuman. Los hijos no tienen derecho a decir malas palabras, pero los papás sí son vulgares, ¿cierto? Los hijos no tienen derecho a ser ociosos ni perezosos, pero los padres sí lo son. Los hijos no tienen derecho a faltar a la iglesia, pero los padres sí pueden decir de no ir a la iglesia, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Son incoherentes. ¿Qué piensas tú, hija? Para ti, ¿qué es un padre humilde? Bueno, piensa no en todas las cosas contrarias a lo que yo fui, quizás, pero desde tu perspectiva, si un padre hoy allá alguien te pregunta, Sofía, ¿y para ti qué es un padre humilde? Un padre y una madre humilde, ¿qué son padres humildes? ¿Qué escribir? ¿Qué palabra te viene a la cabeza? Primero, reconocer que no sabe ser padre. Ok, bueno, sí, listo, reconocer. Porque empezamos desde cero. Entonces, pues, lo primero es de que, por más de que lea libros de crianza y todo, o sea, no hay una fórmula segura.
o que lea la Biblia, o libros, o que pida consejos, pues, o sea, eso ayuda, claro, pero no es que ya se las sepa todas y haya un modelo. O Y sea, humildad es reconocer que no se las sabe todas. sí, y de acuerdo a eso, actuar con humildad, o sea, en ese ejercicio de intentar ser un buen padre, un padre con todas las características que hemos hablado, saber que se va a equivocar, o sea, saber que tarde o que temprano va a meter las patas, literalmente, y que cuando cometa los errores sea capaz de reconocer que se equivocó y que busque cómo podemos construir a partir de eso. O sea, listo, no como que llorar sobre la leche derramada, pero sí ver, hey, yo me equivoqué en esto, pero bueno, cómo podemos crecer y construir a partir de esto que, pues, que lastimosamente sucedió, que de pronto yo hice y te lastimé y te herí. Y ahí es muy importante tener en cuenta, en esos ejercicios que propone Sophie, tener en cuenta al Señor y el Evangelio, ¿sí? Porque tampoco el hijo puede llegar a tomar como excusa la fragilidad y la debilidad de su padre frente a alguna falta y un error para él mismo justificarse y cometer las suyas, ¿no? Por eso es importante ser humilde, porque en la humildad no pierdes la autoridad, en la soberbia pierdes la autoridad, ¿cierto? Cuando tú le reconoces, en el orgullo y la prepotencia, pero cuando tú le reconoces a tu hijo, hijo, te pido perdón porque me equivoqué, porque fallé, como lo está diciendo Sophie y lo expones tú también, ahí está ejerciendo, modelando que estoy bajo autoridad y reconozco que he fallado, pero eso no le quita la autoridad. Sí, Si lo hace, eso no le quita la autoridad y no justifica para que después el hijo venga, si hizo el ejercicio adecuadamente, teniendo en cuenta al Señor, orando y juntos extendiéndose el perdón, pidiendo perdón y extendiendo el perdón, después eso no justifica para que el hijo se rebele porque el papá cometió una falta, ¿no? Una de las cosas que, trayendo a el nombre de David Mutre, que lo cita Sophie, que yo aprendí, que fueron cosas puntuales que este hombre de Dios dejó en mi cabeza, y es que en Deuteronomio, creo que es 28, el Señor dice, si procurares obedecer mis mandamientos, el Señor no le pidió al pueblo de Dios, es que tú tienes que ser perfecto en cumplir estos mandamientos, sino le dice, procura obedecer, haz todo lo posible que esté de tu parte, Israel, para obedecer estos mandamientos que yo te mando hoy. Lo que dice Sofía es cierto, o sea, no hay padre perfecto. Si hay un padre perfecto, yo lo felicito. Yo no fui padre perfecto. Sí, es la verdad. Sí. Tuve muchos errores, todavía tengo cosas que conversar con Sophie, pero creo que es importante eso, entender que debemos procurar hacer lo que Dios nos ha mandado sin perder la autoridad. Y como decía Sophie, si en algo hemos fallado, bueno, pues sentémonos, arreglemos las cosas, pidámonos perdón, pongamos las cosas en clarito, ajustemos nuestras cuentas y sigamos construyendo, porque la vida nos plantea eso, seguir construyendo y seguir mirando hacia adelante y no quedarnos ahí llorando sobre la leche derramada. Dos cositas más para ya ir cerrando nuestro tiempo, ¿no? Una crianza definida no hay que hacerla en la ira, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? Porque la ira aleja a los hijos de Dios. Si somos representantes de Dios y siempre estamos actuando bajo la ira y en diálogos pasados tratamos el tema de la ira, que de una u otra forma la ira proviene de un deseo profundo del corazón de buscar su propia justicia, ¿no? Y hay padres que actúan en ira buscando su propia justicia sobre sus hijos. O sea, te estoy corrigiendo, estoy molesto porque no me hiciste caso, ¿cierto? Cuando la verdad tiene que ver es que él no está obedeciendo es al Señor, ¿cierto? Y no debemos de actuar en ira porque en esa representación de Dios vamos a hacerle ver a los hijos un Dios airado y no van a temer a Dios, sino que le van a tener es miedo a Dios. Y de una u otra forma ese miedo va a generar un sentimiento de rebeldía. O sea, no van a querer seguir a un Dios de ira, ¿cierto? Aun cuando Dios tiene una ira, pero poco a poco en su tiempo van a poder comprender este tema de la ira de Dios, el enojo de Dios, pero estamos llamados a instruir, entrenar, criar y formar a nuestros hijos en el temor a Dios.
Y es un temor reverente, es un temor de obediencia, de honra a Dios por lo que Él es. Así que una de las cosas que debemos de cuidarnos es de la ira, ¿no? Lo que el niño aprende de los padres cuando están airados y los corrigen con ira y hasta los maltratan, aprenden es el miedo. Aún miedo a los papás. No lo obedecen por esa honra. ¿Por qué? Porque muchos padres pierden la honra de sus hijos porque muchas veces los han castigado, los han corregido, los han disciplinado con ira. Y sus hijos ya no les tienen respeto, honra, sino les tienen miedo. Y le están obedeciendo. La motivación de la obediencia no es por amor y honra, sino por miedo. Y es terrible, es perder el corazón del hijo. Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿qué beneficios Pero hay? haciendo un paréntesis ahí, espérame un segundito, Pastor Carlos, porque creo que hay algo que es importante que pensemos, reflexionemos, lo meditemos, lo rumiemos. Y es que, sí, tenemos que tener cuidado con la ira. Porque sí, como padre a uno le da ira, enojo, pues a veces las acciones de los hijos, ¿ya? Tenemos que tener claro que lo que debemos mostrarles a nuestros hijos es que hay un Dios santo, que hay un Dios perfecto y que las ofensas o lo que ellos hagan mal, al primero que ofenden es ese Dios. De alguna manera aprender a discernir y a distinguir entre lo que me ofende a mí y lo que le ofende a Dios. Lo que me ofende a mí, listo, ¿sí? Puede ser que hay cosas que me ofende a mí, bueno, ya, pero lo más importante es lo que ofende a Dios, no lo que me ofende a mí, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo siempre le dije a Sofi, y creo que lo apliqué así, yo la corregí con vara cuando me faltaba el respeto. Ella dice que hay dos cositas por ahí que en estos días tenemos que conversar, que yo la discipliné por... Ella dice que fueron errores, para mí fueron otras cosas, pero bueno. Pero siempre fue, no porque no sabía hacer una tarea o no porque no sabía hacer una suma, pero sí cuando me faltaba el respeto, porque me parecía que estaba violentando un principio bíblico y es amarás y honrarás a tu padre y a tu madre, ¿ya? Entonces, creo que en esa corrección tenemos que ayudarles a nuestros hijos a saber qué es lo que le ofende a Dios, principalmente antes de qué es lo que me ofende a mí. Y si yo sé distinguir y apartar eso y discernir eso, entonces quizás podré corregir de mejor manera a mis hijos. Y ya no lo haré con ira, sino lo haré es con dolor y temor de que, hijo, hija mía, pilas, porque lo que tú haces está ofendiendo es primeramente a Dios, no tanto a mí. Así es. Así es. ¿Qué tienes algo que aportar, Sofía, frente a este tema de la corrección con ira? ¿Cómo los hijos lo ven? Sí, las ofensas frente al hombre son más transitorias, porque digamos como, me ofendiste, bueno, el castigo y eso, pero que las ofensas contra Dios como que perduran. Entonces a mí me enseñan qué ofende a Dios desde pequeña. Bueno, así esté adulta todavía, bueno, esto que estoy haciendo ofende a Dios, sin que alguien me esté diciendo, es que eso ofende a Dios. Y mientras eso sucedía en la infancia, sucede otra vez ya cuando sea adulta, pero nadie me lo tiene que estar repitiéndolo, sino que ya quedó grabado en mi mente. Entonces, ahora, hay unos beneficios cuando tenemos una crianza definida, basada en objetivos, con humildad, ¿cierto? No hecha en ira, ¿cierto? Hay unos beneficios, y uno de los primeros beneficios que yo veo es que el niño aprende a recibir corrección. O sea, no es soberbio, no es revaluchará con un sentimiento de belleza, pero aprende a recibir corrección, y esto es un beneficio para las diferentes áreas en las que él va a estar enfrentado, ¿no? Porque muchas, aún en lo académico, en lo laboral, en lo deportivo, en los hobbies, va a tener correcciones. Esto no se hace, se hace esto. Y si la persona aprende a escuchar corrección de Dios, de los padres, va a ser una persona que con humildad a sí mismo va a aprender a atender la corrección y va a crecer en sabiduría, va a crecer en inteligencia, va a crecer en entendimiento. No sé qué otro beneficio tú también le ves. Yo pienso, bueno, lo vemos desde el punto de vista de, sí, podemos acá citar 3 proverbios y verlo claramente desde el proverbio, qué beneficios deja la corrección. Pero hagámoslo más realista, más vivo. Okay. ¿Qué te dejó la corrección, hija mía? ¿Qué te dejaron las correcciones que recuerdas de tu infancia?
¿Qué te enseñaron? ¿Qué te aportaron? Pues sí, conocimiento sobre qué ofende a Dios y, o sea, el relacionarme con la autoridad. Ya. Porque, o sea, siempre va a haber autoridad. Claro, primero fue en la casa, luego en el colegio, pero ahora estoy en la universidad y luego en un trabajo y ya luego yo también tendré que ejercer mi autoridad. Entonces, pues como esa dinámica de relación saber con la autoridad. saber tanto obedecer con otra autoridad que está por encima de mí y ya en un momento dado ser autoridad también. Ok. Sí, porque los proverbios dicen claramente que el que escucha la corrección puede adquirir sabiduría, porque dice que la corrección imparte sabiduría, Proverbios 15:5 y 29:15, y que además el que escucha la corrección aprende prudencia. Y el Proverbio 15:32 dice, rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo, atender a la reprensión es ganar entendimiento. Entonces, si uno lo ve de esos tres principios, puede entender que al recibir la corrección se aprende sabiduría, prudencia, entendimiento. Quizás es lo que Sofía está citando en su respuesta, entendimiento. Ha entendido que hay autoridad, que la autoridad se respeta y que de alguna manera tiene que aprender a someterse a la autoridad, porque toda la vida vamos a vivir bajo autoridad. Y yo creo que también es como evitarse golpes innecesarios. Eso para mí es, pues, como entendimiento. O sea, saber que si me voy a este lugar con estas personas, probablemente voy a terminar así, de mal. Entonces para mí es como, pues ya no tengo una consecuencia y como que el castigo, eso, pero yo sé que eso está mal. Entonces, bueno, pues eso me enseñaron desde chiquita, yo pues ya, ¿a qué voy allá? No tengo nada que ir a hacer allá. Pero eso también puede ser sabiduría y prudencia. Claro. Es de hacer prudente. Sí. Que sí, que no. Y también rescato lo que dice Sofía de que ella ya ve cómo es el modelo de autoridad, porque un día va a ser autoridad, ¿no? En su hogar, en lo que el Señor le ponga a ejercer ministerialmente, tendrá que ejercer en algo autoridad de parte de Él. Entonces ya tiene un modelo bíblico, ¿cierto? Aún ella en su crecimiento de fe y nuestros hijos en su crecimiento de fe van ahondando más en la comprensión propia y van a desarrollar esa fe. Entonces no van a decir, es que yo aplico el modelo de mi papá. No, yo entendí el modelo de Dios en mi vida a través de mi papá, ¿cierto? Y ahora crezco más en ese modelo para yo ser ese instrumento. Y Sí. ese es el crecimiento, No sé, el yo he beneficio escuchado, saludable de la algunas autoridad. historias de personas ya maduras que dicen, si mi papá o mi mamá me hubiera corregido, si mi papá o mi mamá me hubiera enseñado estas cosas. Entonces sí, yo sé otra vez que cuando eso se está haciendo es duro, es difícil, no es tan claro, a veces es confuso, es doloroso, pero es necesario que reflexionemos en el asunto, que entendamos el llamamiento, que entendamos el mandamiento, que entendamos la trascendencia de lo que es ser padres, el peso que eso tiene en la vida, la responsabilidad que tiene delante del Señor, para que el día de mañana nuestros hijos no terminen como estas historias diciendo, si mi papá o mi mamá me hubieran enseñado, me hubieran apretado un poquito más la clavija, quizás yo no hubiera cometido los errores que he cometido. Bien. Cerremos con las siguientes preguntas de ejercicio y si puede allí anotarlas, sería muy bueno para que en lo largo de la semana pueda hacer este ejercicio. ¿Qué cree usted acerca de la naturaleza de su autoridad como padre y madre o madre? ¿Cómo encaja esto en la perspectiva bíblica? O sea, ¿cómo usted percibe la autoridad que está ejerciendo en su hogar? ¿Cómo la ve? ¿La ha asimilado? ¿No la ha asimilado? ¿La ha tomado? ¿Está al mando? ¿Cómo está la autoridad en su hogar? Y eso que está ejerciendo, ¿cómo encaja en lo bíblico? O sea, si está de acuerdo a lo que la Biblia enseña, si está caminando dentro de lo que Dios le dice, si está aplicando la autoridad como Dios lo dice. Una segunda pregunta es, ¿cómo presenta su autoridad a sus hijos? ¿Se encuentra usted a veces diciendo cosas tales como, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, y mientras vivas aquí vas a tener que escucharme y hacer todo lo que yo te digo? ¿Cómo la está presentando? ¿La está presentando como es una autoridad delegada en la cual usted también está sujeto a esa autoridad? ¿O es simplemente usted a quien se manda y es el Dios de la casa?
Y por último, ¿está usted dispuesto a sentarse y analizar lo siguiente para sus hijos? Objetivos de entrenamiento. Una lista de fortalezas y debilidades. Metas a corto y largo plazo con sus hijos. Y estrategias para la crianza. Le invitamos a que haga ese trabajo, a que se siente allí y establezca objetivos claros y definidos en la crianza y en el pastoreo de sus hijos. Lista de fortalezas, lista de debilidades en el ejercicio de su autoridad, metas a corto y a largo plazo y sus estrategias para la crianza de sus hijos. Les animamos a que tengan esto en cuenta y nos alegra de que hayan compartido con nosotros este espacio. Una vez más, gracias al pastor Norberto y a Sofi como en su ejercicio de padre e hija, exponerse a este espacio, pero también aportar de manera significativa al diálogo. Y nos vemos el próximo miércoles en un episodio más de Ayuda, Somos Padres, a la misma hora y en este mismo espacio. Dios los bendiga y que el Señor les acompañe en esta tarea de padres. Pastor Norberto y Sofi, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Feliz noche para todos. Hasta luego.